¿Te has puesto alguna vez a pensar por qué Matusalén es tan conocido en las Escrituras? Este hombre, famoso por vivir 969 años, no solo tiene el récord de longevidad más impresionante, sino que su existencia está ligada a algo mucho más profundo. Su nombre, de hecho, tiene un significado enigmático. Cuando él muera, vendrá. Esta profecía se cumplió de manera exacta cuando llegó el diluvio, marcando un evento trascendental en la historia bíblica. La muerte de Matusalén no fue una simple coincidencia, sino que señaló el inicio de uno de los juicios divinos más grandes que el mundo jamás ha conocido. Pero, ¿es esto una mera casualidad? La Biblia dice que no lo es. Desde los tiempos de Adán, cada patriarca de la línea sagrada tenía un rol crucial en el plan divino. Por ejemplo, cuando Adán alcanzó los 130 años, fue cuando tuvo a su hijo Set, un paso más en la cadena de generaciones que darían forma a la historia de la humanidad. Tras varias generaciones apareció Enoc, un hombre destacado por su estrecha relación con Dios. Enoc tuvo a su hijo Matusalén cuando tenía 65 años, un niño que llevaría un nombre que, a pesar de parecer común, escondía una profecía sobre el futuro. Cuando él muera, vendrá, un nombre cargado de advertencias sobre lo que estaba por venir. Los antiguos, con su sabiduría y visión espiritual, comprendieron que este nombre hacía referencia a un juicio inminente, algo que ocurriría en tiempos posteriores. Enoc, quien caminaba tan cerca de Dios, recibió revelaciones sobre lo que sucedería y al darle este nombre a su hijo, transmitió un mensaje urgente a la humanidad. La historia bíblica también cuenta que Enoc, después de la llegada de Matusalén, continuó con su vida y su obra, engendrando otros hijos e hijas hasta alcanzar los 365 años. Sin embargo, su historia tomó un giro sorprendente. Enoc, en su caminar tan íntimo con Dios, no murió de manera natural como los demás. En lugar de eso, la Escritura dice que Dios se lo llevó. De esta manera, Enoc se convirtió en uno de los dos únicos hombres en la Biblia que no conocieron la muerte, una distinción que solo él y Elías comparten. En cuanto a Matusalén, su vida fue testigo de generaciones que nacían y morían, y a lo largo de sus 969 años, vio cómo el mundo cambiaba. Según el libro de Génesis, Matusalén vivió 187 años antes de tener a su hijo Lamec. Posteriormente, después de engendrar a su nieto Noé, vivió otros 782 años, lo que sumó un total impresionante de 969 años. Este es, hasta el día de hoy, el récord de longevidad más largo registrado en las Escrituras. No obstante, no era un caso aislado. En los tiempos anteriores al diluvio, las personas vivían durante siglos. Por ejemplo, Adán vivió 930 años, Set 912 y Kenan 910. Algunos estudiosos creen que las condiciones de la tierra antes del diluvio podrían haber favorecido la longevidad humana. Se sugiere que la atmósfera, que podría haber estado protegida por un dosel de vapor de agua, habría actuado como un filtro natural, bloqueando radiaciones dañinas del sol y creando un entorno que permitía vidas más largas, tal como algunos eruditos han propuesto al estudiar las descripciones de Génesis. Además, durante esa época, el clima y las estaciones del año no eran como los conocemos hoy, lo que también pudo haber jugado un papel crucial en la longevidad de los hombres de esos tiempos. Así que, como podemos ver, la historia de Matusalén y su nombre no solo es un relato de una vida extraordinariamente larga, sino también un mensaje profético que conecta la historia del hombre con los planes divinos. A través de él y de los personajes como Enoc, entendemos que la Biblia no es solo un registro de hechos, sino también una advertencia de los eventos trascendentales que marcarían el futuro de la humanidad. En ese entonces, la tierra se encontraba bajo un clima moderado y húmedo, lo que permitía que la vida, tanto animal como vegetal, prosperara en condiciones que distan mucho de las que conocemos en la actualidad. Sin embargo, este entorno favorable no duraría mucho, ya que la situación comenzaría a dar un giro alarmante. A medida que Matusalén iba envejeciendo, observaba con tristeza cómo el mundo a su alrededor cambiaba de manera drástica. La Biblia relata que el Señor vio cómo la maldad de los hombres aumentaba en la tierra y cómo sus corazones solo albergaban pensamientos malvados. El mal se había apoderado de ellos y la violencia se multiplicaba a un ritmo alarmante, mientras la corrupción moral se esparcía como una enfermedad imparable. La sociedad había dejado de seguir los caminos de Dios, y Génesis narra un episodio clave en el que los hijos de Dios observaron que las mujeres humanas eran hermosas y tomaron a las mujeres que eligieron sin importar su linaje. Aquí los estudiosos se dividen. Algunos creen que los hijos de Dios eran ángeles caídos
conocidos que intervinieron en la vida humana, mientras que otros defienden la idea de que se trataba de descendientes de Set, la línea piadosa, que se corrompió al mezclarse con los descendientes de Caín, conocidos por su impiedad. Lo que sí queda claro en la Escritura es que, fruto de estas uniones, nacieron los Nefilim, hombres poderosos y renombrados, cuyas vidas y acciones dejaron una huella que marcó la historia de la humanidad. La tierra se convirtió en un lugar donde la maldad ya no se ocultaba. La violencia había invadido todos los rincones de la sociedad y los pensamientos de los seres humanos estaban constantemente orientados hacia lo malo. Dios, al observar la corrupción que se había apoderado de su creación, se sintió profundamente afligido. La Biblia relata que el corazón de Dios se entristeció al ver lo que el hombre había hecho con el mundo que él había creado. Fue entonces cuando el Señor expresó su dolor y tristeza diciendo: «No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre». Esta declaración no es un indicio de que Dios cometiera un error al crear al hombre, sino más bien una manifestación de su sufrimiento ante las malas decisiones que tomaron los seres humanos, las cuales pervirtieron su creación. La tristeza de Dios se profundizó hasta el punto de que en su dolor tomó una decisión radical. La Biblia registra que el Señor dijo: «Raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho». Este pasaje muestra la gravedad del juicio divino ante la corrupción y el mal que se habían apoderado de la humanidad. Lo que había comenzado como una creación perfecta, llena de vida y armonía, se encontraba ahora al borde de la destrucción, producto de las acciones humanas que se apartaron de los caminos de Dios. El juicio de Dios no fue solo contra el hombre, sino contra toda la creación que se había visto afectada por la corrupción humana. Este pasaje bíblico nos muestra la dimensión del dolor y el arrepentimiento de Dios, no en el sentido de un error, sino como un testimonio de su amor por la creación, la cual fue corrompida por las malas decisiones humanas. Así, el relato del diluvio se convierte en una historia de juicio, pero también de misericordia, ya que en medio de este desastre, la salvación de Noé y su familia representó una nueva oportunidad para la humanidad de empezar de nuevo. Mientras Matusalén continuaba viviendo, observaba cómo la decadencia moral se apoderaba del mundo a su alrededor. Este hombre, cuyo nombre mismo anunciaba la llegada de un juicio divino, veía cómo su entorno se alejaba cada vez más de los caminos de Dios. A pesar de su longevidad, cada día que pasaba acercaba al mundo a una catástrofe sin igual. Sin embargo, en medio de esta creciente corrupción, hubo un hombre que encontró gracia ante los ojos del Señor: Noé, el nieto de Matusalén. La Biblia lo describe como un hombre justo y íntegro, que caminaba con Dios, destacándose como una luz en la oscuridad del pecado que dominaba la humanidad. Noé era hijo de Lamec, quien a su vez era hijo de Matusalén. Lamec vivió 182 años y tuvo a Noé, a quien nombró así con la esperanza de que él traería alivio a la humanidad, especialmente a causa de la maldición que pesaba sobre la tierra. El nombre de Noé, que significa descanso o consuelo, reflejaba la esperanza de que a través de él vendría el alivio de los sufrimientos humanos. Mientras la maldad se expandía por todo el mundo, 3 generaciones de la misma familia permanecían fieles: Matusalén, el patriarca; Lamec, su hijo; y Noé, su nieto. Cada uno de ellos era crucial en el plan divino, y sus nombres contenían un mensaje profético destinado a aquellos tiempos de gran turbulencia. Dios, viendo la corrupción y la violencia que se habían apoderado de la tierra, le habló a Noé, revelándole sus planes. «He decidido poner fin a toda carne», le dijo el Señor, «porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra». En ese momento Dios le dio instrucciones claras a Noé: construir un arca de madera de gofer. La Biblia describe con detalle las dimensiones exactas de la embarcación: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Suponiendo que un codo equivalía a unos 45 centímetros, el arca mediría aproximadamente 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de altura, proporciones comparables a las de un barco moderno, diseñadas para garantizar estabilidad en aguas turbulentas. Dios instruyó a Noé a construir compartimentos en el arca, recubrirla de brea por dentro y por fuera, y colocar una puerta en un costado, además de 3 pisos. El propósito de esta construcción no era que el arca navegara, sino que flotara para preservar la vida durante la catástrofe que se avecinaba. Mientras tanto, Matusalén, ya de edad avanzada, observaba cómo su nieto se
se embarcaba en esta tarea monumental. Él, cuyo nombre anunciaba el diluvio, presenciaba los preparativos para ese evento tan esperado. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo preservarlo a él y a su familia del juicio que se avecinaba. Conmigo estableceré mi pacto y tú entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. La familia de Noé sería la única que sobreviviría al diluvio, con la misión de repoblar la tierra después del juicio divino. Dios también ordenó que Noé llevara al arca 2 de cada especie de animales, macho y hembra, para preservar la vida de cada especie. De los animales limpios y las aves, debía llevar 7 pares para asegurar que pudieran ser sacrificados más tarde. Además, debía almacenar suficiente comida para todos los seres que estarían dentro del arca durante el diluvio. Matusalén, el patriarca de la familia, probablemente siguió de cerca el progreso de estos preparativos, aunque su hijo Lamec ya había fallecido 5 años antes del inicio de la construcción del arca. Según el registro bíblico, Lamec murió a los 777 años, sin llegar a presenciar ni el diluvio ni la finalización del arca. La construcción del arca, una obra colosal, continuó por varias décadas. Algunos eruditos, basándose en los relatos bíblicos, sugieren que Noé probablemente tardó entre 75 y 100 años en construir la embarcación, lo que hizo de este proyecto un testimonio visible y tangible del juicio venidero. Durante esos largos años de construcción, Noé no guardó silencio. En 2 Pedro 2:5 se le llama predicador de justicia, ya que, mientras construía el arca, advertía a sus contemporáneos sobre el juicio que se acercaba. Imaginemos la escena. Un hombre solo en una tierra seca, trabajando incansablemente en la construcción de un barco gigantesco, mientras proclamaba el mensaje de arrepentimiento y justicia que Dios le había confiado. Sin importar la burla o el escepticismo de aquellos a su alrededor, Noé continuaba su obra, fiel a la misión que Dios le había encomendado, siendo un ejemplo de obediencia y fe en medio de un mundo que se alejaba cada vez más de la rectitud. En un mundo donde nunca antes se había experimentado la lluvia, el mensaje de Noé sobre una catástrofe que nadie podía ni imaginar fue recibido probablemente con burlas y escepticismo. La idea de que un diluvio arrasaría la tierra era absurda para quienes nunca habían visto agua caer del cielo. En una sociedad sumida en la maldad y la violencia, las advertencias de arrepentimiento de Noé caían en oídos sordos. La gente seguía con sus vidas como si nada estuviera fuera de lo normal. Comían, bebían, se casaban y daban en matrimonio, tal como Jesús lo describiría más tarde en Mateo 24. En ese ambiente de desobediencia, el llamado de Noé era ignorado y su predicación de justicia era una voz que se perdía entre el ruido de una humanidad que se alejaba cada vez más de la verdad. Durante esos años, Matusalén, ya en sus últimos días, sin duda apoyaba y observaba de cerca el trabajo de su nieto. El patriarca, cuyo nombre anunciaba el diluvio, era testigo de los preparativos para este evento monumental, mientras él mismo se acercaba al fin de su vida. El año 969 de la vida de Matusalén sería su último, y, según los cálculos basados en las genealogías bíblicas, ese mismo año coincidió exactamente con el inicio del diluvio. La profecía inscrita en su nombre, cuando él muera, vendrá, estaba a punto de cumplirse, y el mundo se preparaba para un cambio que nadie podía detener. Aunque la Biblia no especifica las circunstancias exactas de la muerte de Matusalén, no sabemos si él falleció pocos días antes del diluvio o si de alguna manera fue arrastrado por las mismas aguas que aniquilarían al resto de la humanidad. Lo que sí es claro es que su muerte marcó el fin de una era, la era antediluviana, un tiempo de longevidad extrema y condiciones ambientales muy diferentes a las que conocemos hoy. Con la partida de Matusalén se cerraba la última conexión viviente con el mundo tal como Dios lo había creado originalmente. La muerte de Matusalén no fue solo el fin de su vida, sino también un punto de quiebre que anunciaba la culminación de la profecía. El juicio estaba por llegar y la humanidad, que había desoído las advertencias, se encontraba a las puertas de la destrucción. Con la partida de Matusalén, el tiempo de gracia estaba a punto de expirar. En este contexto, Dios habló a Noé diciéndole: entra en el arca tú y toda tu casa, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. Con estas palabras, registradas en Génesis 7, comenzaba la última semana antes del diluvio. Dios, en su misericordia, le concedió a la humanidad una última oportunidad, anunciando que en 7 días comenzaría la lluvia que duraría 40 días y 40 noches, arrasando todo lo que existía sobre la faz de la tierra.
tierra. Así, con la muerte de Matusalén, se selló el fin de una era y el comienzo de un juicio divino que purgaría la maldad del mundo. La gran oportunidad de arrepentirse había pasado y el diluvio, como un acto de justicia divina, era inminente. En medio de esta tragedia, solo una familia sería salvada, marcada por la obediencia a la palabra de Dios. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos serían los únicos sobrevivientes, preservando la vida para una nueva humanidad después del juicio divino. Los 7 días previos al diluvio podrían haber representado un periodo de luto por la muerte de Matusalén, según sugieren algunos estudiosos, aunque la Biblia no lo menciona de manera explícita. Durante esa semana se produjo un fenómeno asombroso, una procesión de animales que llegó al arca de manera sobrenatural. Impulsados por un instinto divino, los animales vinieron en pares, tal como Dios había ordenado, sin que Noé tuviera que cazarlos ni atraparlos. Los animales, tanto macho como hembra, llegaron por su propia voluntad, siguiendo el mandato divino. Este evento asombroso evidenció la intervención directa de Dios en los preparativos para el juicio que se avecinaba. En el último día, cuando todos los animales y las provisiones necesarias estaban a bordo, Noé y su familia entraron al arca. Entonces se registra un detalle crucial, y el Señor cerró la puerta del arca. No fue Noé quien selló la entrada, sino el mismo Dios, simbolizando que la decisión de quién sería salvado y quién enfrentaría el juicio estaba en sus manos, no en las de los hombres. Este acto divino subraya la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, así como el control absoluto sobre el destino de la humanidad. El relato bíblico continúa describiendo el inicio del diluvio en un momento específico. En el año 600 de la vida de Noé, a los 17 días del segundo mes, ese día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Esta descripción implica no solo una lluvia torrencial sin precedentes, sino también una catástrofe geológica masiva que involucró la liberación de aguas subterráneas. La mención de las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos sugiere que el diluvio no fue simplemente una lluvia intensa, sino que también se trató de un evento catastrófico de proporciones planetarias, donde las aguas subterráneas emergieron y contribuyeron a la inundación. Muchos estudiosos creen que el diluvio implicó cambios tectónicos significativos en la corteza terrestre, lo que pudo haber causado la elevación de las cuencas oceánicas y el hundimiento de porciones de los continentes. Estas transformaciones geológicas habrían sido una parte crucial de la catástrofe global. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin cesar, cubriendo la tierra con aguas que no daban tregua. La lluvia, un fenómeno hasta ese momento desconocido, se convirtió en el instrumento de juicio divino. Si existía, como sugieren algunos, un dosel de vapor de agua que envolvía la atmósfera antes del diluvio, tal como se menciona en Génesis 1, ese dosel colapsó por completo durante este evento catastrófico. La atmósfera, que antes había sido capaz de proteger la vida y mantener un clima estable, se desintegró, dando paso a las aguas que inundaron la tierra. El paisaje familiar desapareció bajo las aguas crecientes. Las ciudades, los campos, los bosques, todo lo que había sido conocido por la humanidad hasta ese momento fue sumergido y arrasado por las aguas del juicio divino. La creación, tal como la conocían los hombres, fue borrada, y el diluvio se convirtió en el acto definitivo de la purificación de la tierra. La civilización antediluviana, con sus logros y corrupciones, fue completamente aniquilada bajo las aguas del diluvio. La Biblia relata que las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días, cubriendo todo a su paso. Estas aguas no solo inundaron las tierras bajas, sino que también ascendieron para cubrir las montañas más altas bajo el cielo. Según el relato bíblico, el agua se elevó 15 codos, lo que equivale a aproximadamente 7 metros sobre los picos más elevados, asegurando que no quedara ningún refugio terrestre. El arca, mientras tanto, flotaba sobre las aguas, llevando a los únicos sobrevivientes de un mundo condenado: Noé, su familia y los animales que habían sido rescatados. Dentro del arca, 8 personas y miles de animales constituían el futuro de la vida en la tierra. La embarcación, construida conforme a las especificaciones divinas, resistió las extremas condiciones del diluvio, protegiendo a sus ocupantes. Fuera del arca, toda forma de vida terrestre pereció. La destrucción fue total, abarcando todo ser viviente: hombres, animales, reptiles y aves.
Solo los organismos acuáticos y aquellos que estaban resguardados en el arca sobrevivieron. Este evento no fue una catástrofe local, como algunos sugieren, sino una destrucción global y universal, como lo enfatiza el lenguaje bíblico, que repetidamente describe el diluvio como algo que afectó toda carne, toda la faz de la tierra y debajo de todo el cielo. Tras 150 días de aguas prevalecientes, la Escritura dice que Dios se acordó de Noé y de todos los seres vivientes que se encontraban con él en el arca. Este acordarse no implica que Dios se hubiera olvidado, sino que marca el momento en que él decidió actuar en favor de los ocupantes del arca. Fue entonces cuando Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a disminuir. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y la lluvia cesó. Gradualmente, las aguas empezaron a retirarse y el día 17 del séptimo mes, exactamente 5 meses después del inicio del diluvio, el arca descansó sobre los montes de Ararat, una región montañosa ubicada en lo que hoy es Turquía. Aunque el arca ya había encontrado un lugar donde descansar, las aguas continuaron descendiendo. Las cumbres de las montañas no quedaron visibles hasta más de 2 meses después, el primer día del 10º mes. Durante este largo periodo de espera, Noé y su familia permanecieron en el arca, observando la destrucción completa del mundo que conocían y esperando pacientemente el surgimiento de un nuevo comienzo. Habían sido testigos del fin de una era y ahora aguardaban el renacimiento de la tierra. 40 días después de que las cimas de las montañas fueran visibles, Noé abrió la ventana del arca y soltó un cuervo para comprobar las condiciones fuera del arca. El cuervo voló hacia adelante y hacia atrás, probablemente encontrando lugares donde posarse en los picos de las montañas expuestas. Sin embargo, no regresó al arca, lo que indicaba que aún no era seguro abandonar la embarcación. Noé, en su paciencia y prudencia, envió una paloma para comprobar las condiciones del exterior. La paloma, al no encontrar dónde posarse, regresó al arca, ya que, a diferencia del cuervo, no se alimenta de carroña y necesitaba vegetación y tierra firme para descansar. 7 días después, Noé envió la paloma nuevamente y esta vez regresó al atardecer, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada, lo que fue una señal clara de que la vegetación comenzaba a brotar y que las aguas habían disminuido considerablemente. Después de otros 7 días, Noé envió la paloma por tercera vez y esta vez no regresó, indicando que había encontrado condiciones adecuadas para establecerse fuera del arca. La tierra se estaba tornando habitable nuevamente. Estos simples eventos, como el vuelo de un cuervo y los 3 viajes de la paloma, fueron mensajes cruciales para los ocupantes del arca. A través de estos animales, Noé obtuvo la información que necesitaba sobre el mundo exterior sin tener que arriesgarse personalmente. En el año 601 de la vida de Noé, en el primer día del primer mes, las aguas se habían retirado completamente de la tierra. Noé retiró la cubierta del arca y observó que la superficie del suelo estaba seca. Sin embargo, aún no salió del arca, esperando pacientemente la orden divina para hacerlo. Finalmente, el día 27 del segundo mes, exactamente 1 año y 10 días después del inicio del diluvio, Dios le ordenó a Noé: sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Obedeciendo a la orden divina, Noé, su familia y todos los animales salieron del arca. Imaginemos la escena: criaturas de todas las especies saliendo de la embarcación que había sido su refugio durante más de 1 año, pisando un mundo transformado, un mundo diferente al que habían conocido antes. La tierra estaba limpia pero vacía, la vegetación comenzaba a brotar y las condiciones atmosféricas habían cambiado. El mundo postdiluviano sería distinto en muchos aspectos al mundo antediluviano que Matusalén y las generaciones anteriores habían conocido. La primera acción de Noé al pisar la tierra renovada fue significativa. Edificó un altar al Señor y ofreció sacrificios tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia. Su primer impulso fue adorar y dar gracias a Dios. El sacrificio de Noé agradó a Dios y el Señor percibió olor grato. Fue entonces cuando Dios en su corazón dijo: no volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios, al ver la obediencia de Noé, estableció su promesa: mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Las estaciones que posiblemente serían más pronunciadas después del diluvio fueron garantizadas
organizadas como un patrón continuo. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, ordenándoles: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Era el comienzo de una nueva etapa para la humanidad, una segunda oportunidad para comenzar de nuevo. En esta nueva etapa, Dios estableció nuevas directrices, permitiendo el consumo de carne de animales y estableciendo la pena capital para el homicidio. Como señal visible de su pacto, Dios colocó el arco iris en las nubes, un fenómeno natural que posiblemente era nuevo en un mundo postdiluviano con condiciones atmosféricas alteradas. El arco iris se convirtió en un símbolo de la promesa divina de no destruir la tierra con un diluvio nuevamente. Este arco iris permanece hasta hoy como un recordatorio de este pacto, un símbolo de esperanza tras la tormenta y una conexión visual entre el cielo y la tierra. Aunque Matusalén no sobrevivió al diluvio, su legado continuó a través de su nieto Noé y sus descendientes. La línea de fe que él ayudó a preservar sobrevivió a la mayor catástrofe de la historia humana. La profecía implícita en su nombre: cuando él muera, vendrá, se cumplió exactamente como se había predicho. Este cumplimiento cronológico demuestra el control divino sobre los tiempos y las eras. La vida extraordinariamente larga de Matusalén tuvo múltiples propósitos dentro del plan divino. A través de él, el conocimiento de Dios fue preservado por generaciones, sirviendo como un puente temporal entre Adán y el diluvio. Matusalén pudo haber conocido personalmente a Adán y también a su nieto Noé, estableciendo una conexión única en la historia de la humanidad. Según las genealogías bíblicas, Matusalén nació cuando Adán aún vivía y tenía aproximadamente 869 años en ese momento. Teóricamente, Matusalén pudo haber oído directamente de Adán relatos sobre el jardín del Edén, la creación y la caída del hombre. Esta transmisión oral directa de conocimiento entre generaciones es uno de los aspectos más fascinantes del mundo prediluviano, un puente vivo entre la creación original y las generaciones posteriores. El mundo que emergió de las aguas del diluvio era, sin duda, drásticamente distinto del que Matusalén había conocido, ya que el diluvio marcó el comienzo de grandes cambios no solo en el entorno físico, sino también en la esperanza de vida humana. Antes del diluvio, los seres humanos vivían regularmente más de 900 años. Sin embargo, después de la catástrofe, la esperanza de vida disminuyó notablemente. Matusalén, por ejemplo, vivió 350 años más después del diluvio, sumando un total de 950 años. Su hijo Sem, uno de los sobrevivientes, vivió 600 años y en las generaciones siguientes la longevidad siguió decreciendo. Arfaxad vivió 438 años, Selah 433 años y Eber 464 años. Alrededor de la época de Abraham, las generaciones posteriores ya tenían una esperanza de vida de entre 170 y 200 años, y esta tendencia continuó hasta acercarse a los rangos de vida actuales. Muchos estudiosos atribuyen esta reducción en la longevidad a una serie de cambios ambientales provocados por el diluvio. Se especula que alteraciones en la composición atmosférica, el aumento de la radiación solar debido a la posible pérdida del dosel acuoso y cambios en la dieta, entre otros factores, contribuyeron a la disminución de la esperanza de vida. Aunque la Biblia no especifica las causas exactas, sí registra claramente esta tendencia decreciente. Además de la longevidad, otros aspectos del mundo también cambiaron drásticamente. Las estaciones del año se volvieron más pronunciadas y la dieta humana sufrió un cambio significativo, pues Dios permitió que los seres humanos consumieran carne. Se establecieron nuevas leyes y alianzas para gobernar a la humanidad postdiluviana. A partir de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se repobló la tierra. En Génesis 9 se menciona que de esto se pobló toda la tierra, lo que indica que cada rama de la humanidad moderna puede rastrear su linaje hasta uno de estos tres hombres, quienes junto con sus esposas portaban toda la diversidad genética humana preservada a través del diluvio. Génesis 10 proporciona una famosa tabla de las naciones, detallando cómo los descendientes de Sem, Cam y Jafet se esparcieron por el mundo y formaron los diversos pueblos conocidos en la antigüedad. De Jafet provinieron los pueblos que habitaron principalmente las regiones del norte y del oeste. De Cam, los habitantes del sur, incluyendo Egipto y Canaán, y de Sem, los pueblos semitas del oriente, entre ellos los hebreos. Aunque la civilización humana comenzó de nuevo tras el diluvio, los problemas no tardaron en resurgir. La humanidad, aunque preservada, no había experimentado una transformación fundamental
trascendental en su corazón. Como Dios observó en Génesis 8:21, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. A medida que las generaciones postdiluvianas crecían, la maldad se reintrodujo, como se muestra en Génesis 11, donde la humanidad se unió para construir la Torre de Babel, un acto claro de rebelión contra la orden divina de multiplicarse y llenar la tierra. Este acto de orgullo humano simboliza cómo, a pesar de la segunda oportunidad brindada por el diluvio, el corazón humano continuó siendo impulsado por su propia ambición y desobediencia. La intervención divina para dispersar a la humanidad durante la construcción de la Torre de Babel, al confundir sus lenguas, fue un acto de juicio contra la rebelión del hombre al tratar de desafiar el mandato de Dios de poblar la tierra. A pesar de esta nueva desobediencia, Dios no envió otro diluvio. En lugar de recurrir a un castigo tan devastador, fiel a su pacto con Noé, utilizó otros medios para tratar con la desobediencia humana. La promesa simbolizada por el arco iris, que representaba la garantía de que no destruiría nuevamente la tierra con un diluvio, permaneció intacta y activa. La historia de Matusalén, Noé y el diluvio, más allá de su contexto histórico, transmite lecciones y mensajes intemporales que siguen siendo relevantes. Primero, esta narrativa demuestra la soberanía de Dios sobre la historia humana. El cumplimiento exacto de la profecía del nombre de Matusalén, cuando él muera, vendrá, revela que los tiempos y eventos están bajo el control absoluto de Dios y que todo ocurre según su propósito divino. Segundo, el relato ilustra tanto el juicio como la gracia divinos. El diluvio representa el juicio de Dios sobre la maldad humana, mientras que el arca simboliza la gracia salvadora que Dios ofrece a quienes responden con fe a su llamado. Tercero, el relato ofrece un poderoso ejemplo de fe perseverante. Noé, durante décadas, construyó el arca confiando en la palabra de Dios sobre eventos sin precedentes. Hebreos 11 incluye a Noé en el salón de la fe, destacando su obediencia y confianza en un mensaje divino que aún no se veía cumplido. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó el arca en que su casa se salvase. El apóstol Pedro también utiliza el diluvio como una figura simbólica del bautismo y la salvación en Cristo. En 1 Pedro 3:20-21 se señala que Dios esperó con paciencia en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. Esto es también un símbolo del bautismo que ahora os salva. Jesús, en los evangelios, comparó los días de Noé con su segunda venida, advirtiendo que, así como en los días antes del diluvio, la gente vivía sin esperar el juicio, así será su regreso. Porque como en los días antes del diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre. La separación repentina entre los salvos y los perdidos se repetirá, y la destrucción será inminente para aquellos que no respondan con fe. La historia de Matusalén, Noé y el diluvio sigue siendo de gran relevancia para la humanidad moderna, advirtiéndonos sobre la realidad del juicio divino y la necesidad urgente de responder con fe a la gracia salvadora que Dios ofrece a través de Jesucristo. Sorprendentemente, no solo el pueblo hebreo conserva recuerdos del diluvio. Más de 200 culturas en todo el mundo tienen relatos de una gran inundación que destruyó una civilización antigua. Este fenómeno cultural universal refuerza la idea de que el diluvio es un evento de importancia trascendental, marcado en la memoria colectiva de pueblos de diferentes orígenes, cada uno con sus propias versiones del mismo acontecimiento, lo que subraya su impacto global y el mensaje eterno que aún resuena a través de las generaciones. Desde los sumerios hasta los mayas, desde los hindúes hasta los nativos americanos, las historias de un diluvio devastador se encuentran en las tradiciones orales y escritas de pueblos que aparentemente no tuvieron contacto entre sí. La epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas conocidas, narra el relato de Utnapishtim, quien sobrevivió a un gran diluvio construyendo una embarcación siguiendo instrucciones divinas. En la mitología griega, Zeus envía un diluvio para destruir a la humanidad, con Deucalión y Pirra como los únicos sobrevivientes. En la tradición china se relata la historia de Gun y su hijo Yu, quienes controlaron las aguas de una gran inundación. Aunque los detalles de estos relatos varían, sus similitudes fundamentales sugieren un origen común, una catástrofe real que impactó profundamente a las primeras civilizaciones humanas. La universalidad de estos relatos ofrece un poderoso testimonio extraordinario
extrabíblico que respalda el relato de Génesis. Las personas que se dispersaron tras la confusión de Babel llevaron consigo el recuerdo del diluvio, adaptándolo a sus propias culturas y tradiciones, pero conservando los elementos esenciales de la historia original. Este fenómeno global destaca la trascendencia del evento y la manera en que se transmitió a través de diversas civilizaciones. Uno de los aspectos más fascinantes de la cronología bíblica es la cadena de testigos presenciales que pudieron haber transmitido la historia de la creación hasta la época del diluvio. Si consideramos la longevidad extraordinaria de los patriarcas antediluvianos, vemos que pocas personas formaron una cadena ininterrumpida de transmisión oral. Adán vivió 930 años y durante gran parte de su vida estuvo contemporáneo con Matusalén, quien vivió hasta los 969 años, y luego Matusalén se superpuso con Noé durante 600 años. En teoría, Noé pudo haber escuchado relatos sobre el jardín del Edén directamente de alguien que conversó con Adán. Esta superposición de generaciones permitió una transmisión directa y extraordinaria del conocimiento sobre los orígenes de la humanidad, sin necesidad de confiar en documentos antiguos o tradiciones corrompidas por el paso del tiempo. La vida excepcionalmente larga de Matusalén sirvió como un puente crucial en esta cadena de transmisión oral, representando un vínculo vivo entre el mundo original creado por Dios y el mundo transformado por el diluvio. Su muerte, que coincidió con el inicio del diluvio, marcó simbólicamente el fin de esta era de conexión directa con los orígenes. La arca construida por Noé no fue solo una embarcación física, sino que se convirtió en un poderoso símbolo teológico a lo largo de las Escrituras. En el Nuevo Testamento, el arca se presenta como una prefiguración de la salvación ofrecida en Cristo. En 1 Pedro 3, 20-21, el apóstol establece un paralelo claro. Dios esperó con paciencia en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua, y esto es un símbolo del bautismo que ahora os salva. Así como el arca ofreció protección contra las aguas del juicio divino, Cristo ofrece protección contra el juicio venidero. De la misma manera que solo aquellos que entraron en el arca fueron salvados, solo aquellos que están en Cristo serán salvados. La puerta del arca, cerrada por el mismo Dios, simboliza la exclusividad de la salvación. Solo hay un camino hacia la seguridad. El hecho de que solo 8 personas eligieran entrar en el arca, mientras que multitudes perecieron, también ilustra la realidad de que el camino de la salvación suele ser el de la minoría. Más tarde, Jesús reiteraría este principio al afirmar: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Este principio resalta la necesidad de responder con fe a la oferta de salvación divina, a menudo en contra de la corriente del mundo.